Aquí, creo que ahora sí estamos funcionando. Es un privilegio para mí poder estar otra vez aquí en la Emanuel. Como decía anoche mi esposo y el hermano Emanuel, siempre es un lugar donde nos gusta venir porque sentimos el compañerismo que pueden tener hermanos en Cristo, aunque somos de otros lugares, de incluso otras culturas. Originalmente podemos disfrutar de la comunión en Cristo, y gracias porque siempre aquí nos reciben con mucha hospitalidad, con el amor de Cristo, y disfrutamos poder estar aquí. Y pues a mí me gusta venir en noviembre o diciembre o enero, cuando su calor toma unas vacaciones y está mucho más agradable. Pero claro, cuando pueda venir me gusta, pero este mes me gusta mucho. Gracias por traer el fresquito para que no sufriéramos tanto. Muy bien, gracias a Dios por esta oportunidad de ver un pasaje de la Biblia que realmente es transformador. Y me gustaría que pudiéramos tomar un momento para orar. Queremos pedirle a Dios que Él sea el que nos instruya, que abra nuestro entendimiento. Y yo reconozco que nada de lo que yo pueda decir con mis palabras pueda tener ningún efecto espiritual si Dios no es el que obra. Entonces yo necesito de la ayuda y el poder de Dios, y también ustedes lo necesitan para que ustedes puedan escuchar y entender la palabra y que transforme sus vidas. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que Él sea el que intervenga hoy, ¿verdad?, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que Él haga lo que Él quiere hacer el día de hoy. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidas porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque en un mundo donde hay tanto sufrimiento y dolor, tanta esclavitud al pecado, y no solamente en el mundo, aquí en la iglesia también existen estas cosas. Escuchamos muy buena enseñanza anoche de cómo tu evangelio y la persona de Cristo puede transformarnos y puede hacer de nosotras una luz en este mundo. Ayúdanos el día de hoy como mujeres a entender la doctrina que tú tienes para nosotros en la palabra, que nosotras podamos ser transformadas, humilladas delante de tu palabra, convencidas de nuestro pecado y nuestra necesidad. Que seas tú el que obre aquí el día de hoy, a pesar de tu sierva inútil y pecaminosa, Señor. Pedimos que tú estés obrando en nuestros corazones, hablando a través de tu palabra, y gracias porque tenemos el gran privilegio de conocer tu enseñanza y de conocerte a ti como nuestro Salvador. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien, tienen su hojita de trabajo, ¿verdad? Y vamos a estar viendo aquí esta hoja, y espero que sea claro aquí en la presentación cuando sea necesario rellenar o avanzar. Yo no estoy tan acostumbrada a usar la tecnología, presentación y todo eso, entonces vamos a ver si puedo hacerlo que no sea de distracción y que les sea de ayuda, ¿verdad? Quiero empezar hablando de esta frase. La frase que estaba en el Bueno, la frase que viene aquí en la parte de adelante, quería poner el primero. Ahí, adornando la doctrina. Así se llama nuestra conferencia. No sé si alguna vez ustedes han visto o han jugado uno de esos juegos donde la persona, quizás el moderador o una persona dice una palabra y la otra persona tiene que decir otras palabras que asocian con esa palabra. Por ejemplo, uno dice cocina y la otra persona dice estufa, comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaría usted si yo dijera adornar? Decorar, maquillarse, embellecer. ¿Y qué tal la palabra doctrina? Bueno, yo digo que si yo dijera adornar, usted pensaría inmediatamente en doctrina. No, ¿verdad? No tiene, en nuestras mentes la palabra adornar con la palabra doctrina como que
no tienen nada que ver. De hecho, no es una frase común, incluso aunque viene en la Biblia, no es una frase que usemos mucho, ¿verdad? Uno no dice, mami, ¿qué vas a hacer hoy? Pues voy a ir a comprar ropa para adornar la doctrina, ¿verdad? No hablamos así, ¿verdad? No hablamos así, no es una expresión, digamos, que usemos comúnmente. Pero entonces, ¿de dónde sacamos esta frase? Pues si viene en la Biblia y viene en... Se me hace que me vas a tener que ayudar porque... No, gracias Ari, no está avanzando. Ok, viene en la Biblia y viene en el versículo 10 de Tito 2, leímos todo el libro de Tito, ¿verdad? No sé si se acuerdan, si lo vieron. Tito 2, 10b dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es una frase bíblica y pues es algo que deberíamos de entender porque es algo que puede ser muy bonito. Antes de continuar, quiero que entendamos estas dos palabras. A lo mejor parecen palabras comunes, adornar y doctrina. Adornar sí es una palabra más o menos común y que se entiende su significado, ¿verdad? Significa embellecer, puede significar aumentar la hermosura de algo o de alguien, ¿verdad? Entonces una novia se adorna de una forma especial el día de su boda, ¿verdad? Para aumentar su belleza aún más. De hecho, la palabra original, que se traduce aquí adornar, es la misma palabra de donde sacamos nuestra palabra cosméticos. Entonces, literalmente tiene que ver con reajustar las cualidades que uno tiene para que se vean mejor, ¿verdad? Es lo que hacemos cuando aplicamos maquillaje, ¿verdad? Entonces, esa palabra adornar yo creo que es muy clara. Pero cuando venimos a la palabra doctrina, aquí creo que pudiéramos tener un poquito de prejuicio en cuanto a su significado y nos conviene pensar muy bien qué significa. No sé de ustedes, pero cuando yo pienso en doctrina, yo pienso en una lista de palabras bien largas teológicas, ¿verdad? Las doctrinas de la fe, ¿verdad? La escatología y no sé, podríamos decir muchas palabras largas. Pero realmente eso no es el significado de la palabra doctrina. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. O pudiéramos decir el contenido de lo que uno cree. Es la doctrina. O sea, todos tenemos una doctrina. Todos vivimos según una doctrina. La maestra de la escuela de tus hijos tiene una doctrina, aunque sea cristiana o no, tiene una doctrina. Es una creencia, es una serie de creencias que rige cómo ella vive. Es una enseñanza. Puede ser buena, puede ser mala, pero todos vivimos según alguna doctrina. De hecho, las compañías tienen doctrinas. Entonces, todo lo que hacen en su compañía se establece por esa doctrina que tienen. Entonces, realmente, la doctrina es todo lo que uno cree que rige cómo vive y cómo piensa. ¿Okay? Recordemos esto, porque queremos adornar la doctrina, pero tenemos que entender qué es la doctrina, ¿verdad? Hay un énfasis en el libro de Tito, y por eso yo quería que leyéramos todo el libro. Espero que no se les haya hecho muy pesado, pero no sé si se fijaron, si notaron algunas cosas cuando estábamos leyendo. De hecho, desde el primer versículo, Tito 1:1, Pablo, que está escribiendo a Tito es un pastor en la isla de Creta, y él está dando instrucciones, está estableciendo como una filosofía de la iglesia, del ministerio para Tito como pastor. Y este versículo dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este versículo establece un par de prioridades que Pablo tiene aquí para este libro. Conocimiento de la verdad es una de las frases. Vamos a ver en Tito bastante repetido la idea de la verdad, la doctrina, la enseñanza, todas estas cosas. Pablo dice que su función como apóstol es ayudar a la fe de los creyentes, los escogidos, ahí viene el versículo, la fe que tienen en Dios, para que tengan el conocimiento de la verdad, que es la doctrina,
que necesitan para vivir en piedad, que es su forma de vivir, ¿verdad? Entonces, desde el versículo 1, Pablo nos da una idea muy clara de lo que él quiere lograr, de lo que él quiere hacer. Entonces, cuando pensamos en palabras repetidas, no sé si se fijaron también que se escuchó varias veces la palabra sana o sano, ¿ok? También escuchamos varias listas de cualidades que deben destacar a ciertas personas, obispos, hombres mayores, mujeres mayores, hombres jóvenes. Varias veces vemos características que deben destacar. También escuchamos varias veces la frase buenas obras o piedad. Estos son énfasis que vamos a ver en el libro de Tito. Entonces, al estar estudiando este libro, lo leí muchas veces, estuve estudiando, me quedé como con un cuadro en la mente. Entonces, lo que yo veo en Tito es que la doctrina es adornada cuando una iglesia enseña la sana doctrina. Ahí viene en su hojita, lo pueden rellenar. La doctrina es adornada cuando una iglesia enseña la sana doctrina, produciendo en el creyente una mente sana que lleva a un carácter sano y relaciones sanas. ¿Ok? Ahí pueden rellenar con la presentación. Ahí tiene la frase que necesitan ver. Entonces, en este libro, mientras que van ahí rellenando los espacios, en este libro Pablo está hablando a un joven pastor que está estableciendo una iglesia, de hecho varias iglesias, en la isla de Creta. Y él quiere ayudarles a entender que cada persona en su iglesia, cada persona, mujeres grandes, jóvenes, hombres grandes y jóvenes, o sea, no sé si hay una persona que no entra en una de esas categorías. No, ¿verdad? Incluso los niños son hombres jóvenes o mujeres jóvenes, ¿verdad? Todos entramos en estas categorías, ¿ok? Y él quiere que todo esto suceda en la iglesia. La iglesia es clave. Entonces, aquí está el cuadro, para que vean el cuadro. En la iglesia. Lo principal ahí en medio es la iglesia. Usted no va a crecer si no está en una iglesia, ¿ok? No va a crecer si deja de congregarse. Es muy importante. Todo esto tiene que suceder en la iglesia, ¿ok? Y cuando en la iglesia se enseña la sana doctrina, ¿verdad? Debe enseñarse la sana doctrina. Y una pausa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la iglesia quiere hacer aquí? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos adornar la doctrina para que todos digan, mira qué bonita iglesia. No, ¿verdad? Para atraer a personas a Cristo, ¿verdad? Para avanzar el evangelio, para que las personas quieran llegar a conocer a Cristo. Entonces, para esto, en la iglesia tenemos que, el pastor tiene que predicar y enseñar fielmente la sana doctrina. Esto a veces incluso es refutar o exhortar o reprender. Vimos eso en el capítulo 1, a veces es necesario esto. Entonces, todos los hermanos de la iglesia reciben la enseñanza, aman la enseñanza, y eso empieza a producir en ellos una mente sana. Cambia su forma de pensar, ¿ok? Y ese es el paso 2 ahí. Y luego, esta mente sana, con la doctrina sana, produce una vida o un carácter sano. ¿Sí? Una vida piadosa o un carácter sano. Y al ir creciendo, los hermanos y hermanas más grandes, mayores, viven esa vida piadosa y ayudan y enseñan a los hermanos jóvenes en relaciones sanas. Ok, y este es un ciclo. No sé si se fijan, pero las flechas siguen y continúan. ¿Sí? Esto es lo que debe estar pasando siempre en nuestras vidas. Recibiendo sana doctrina, cambiando la forma de pensar, cambiando la forma de vivir y compartiendo todo esto siempre con otras hermanas y otros hermanos, ¿sí? Así debemos vivir en la iglesia. Es lo que Tito nos presenta como una receta, como un modelo de cómo debe ser la vida del creyente. Y esto aplica mucho a las mujeres, ¿verdad?
No deberíamos de dejar esto solamente para los líderes. Esto aplica a todas nosotras, la forma en que Dios quiere transformarnos. Ahora, hay una palabra más que aparece mucho y es la palabra sana o sano. Y quizás podemos pensar, pues yo sé qué significa sano, ¿verdad? Es cuando no tienes mala salud, tienes buena salud. Y es cierto, es literalmente el significado de esta palabra. Se usa en Tito para describir no solamente la doctrina y la enseñanza, también se usa para describir, por ejemplo, la fe, que sean sanos en la fe, ¿verdad? O sana enseñanza. Entonces, ¿qué significa esta palabra sana? Para entenderla un poquito mejor, es la palabra que se traduce aquí sana, es la palabra griega de donde sacamos higiénico. Higiene, ¿verdad? Que esté limpio, que esté íntegro, que no haya contaminación. Y también da la idea de preservar o proteger la vida. Vamos a pensar un momento en la alimentación sana. Cuando decimos que queremos alimentación sana, no es porque la alimentación sana tenga mejor sabor, ¿verdad? O sea, no disfrutamos más una ensalada que unos buenos tamales, ¿verdad? O algo así. Pero quizás los tamales tienen mucho más grasa y sabemos que no es tan sano comer siempre masa con grasa, ¿verdad? Y es a veces más sano comer algo más saludable. Pero ¿por qué me alimentaría sanamente? Pues porque preserva y protege la vida, ¿verdad? La persona, bueno, nos dicen, quién sabe si es cierto, ¿verdad? Pero nos dicen que si comemos más saludable, y esto sí es cierto, tenemos menos problemas de salud y normalmente viviríamos más tiempo porque ya no tendríamos trastornos graves de salud. Esa es la idea. Entonces piensa en eso, de lo que queremos es una sana doctrina, una doctrina que preserva y protege la vida espiritual. Es lo que queremos buscar. Queremos una mente sana, un carácter sano. Esa palabra sano, que se quede en tu mente como algo que protege y preserva la vida, ¿verdad? Entonces, para las mujeres, ¿cómo podemos responder a todo esto? ¿Y qué nos toca entender y hacer? Vamos al punto número 1, entonces, que está ahí en su hoja. Y vamos a hablar primeramente de la sana doctrina. La sana doctrina. Y usted podría decir, ¿vamos a hablar de la doctrina en una conferencia de mujeres? Se habla de la doctrina en las conferencias de pastores, ¿no? Pues la verdad, si la doctrina solamente es la enseñanza que uno cree, todos necesitamos entender y aprender de la doctrina. Quizás no vamos a tomar clases a nivel maestría de las doctrinas bíblicas, pudiéramos, pero a eso no nos referimos cuando decimos que necesitamos sana doctrina, ¿verdad? El ciclo que vimos hace rato tiene que empezar con la doctrina. Si no está ese de arriba, no funcionan las demás. ¿Sí? No vamos a tener la mente sana, ni el carácter sano, ni las relaciones sanas si no tenemos la doctrina sana. Entonces, como mujeres, ¿qué significa eso para nosotros? No puede existir un creyente que adorne la doctrina sin tener la doctrina sana, porque no vamos a adornar la doctrina que debe ser, ¿verdad? Es una forma de creer. Entonces, inciso A, ¿cuál es la fuente de esa sana doctrina? ¿Qué tiene que ser la fuente? ¿De dónde sacamos esta doctrina? Pues el versículo mismo, nuestro versículo lema, Tito 2:10, nos dice, es la doctrina de nuestro, ¿qué dice ahí? ¿Se acuerdan? De Dios nuestro Salvador. O sea, esa es la doctrina que necesitamos. ¿Se acuerdan que dijimos que todos tenemos doctrina? Hay muchas doctrinas. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que buscar la doctrina en la fuente correcta. Esto es un énfasis en el libro de Tito. En el versículo 1:1, Pablo habla del conocimiento de la verdad. En el 1:2 dice que Dios, que no miente, prometió todo esto desde el principio de los siglos. Dios es la fuente de nuestra sana doctrina. Esto es muy importante. Y Dios nos dio su palabra
para que ahí tengamos la fuente que necesitamos para la sana doctrina. Tenemos que cuidar de no buscar en otras fuentes la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es mi manera de pensar, ¿verdad? Entonces, la fuente de mi sana doctrina tiene que ser Dios y su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es la fuente que va a preservar nuestra vida. Entonces, inciso B, ¿cuál es el medio por el cual yo recibo la sana doctrina? Bueno, yo quiero la sana doctrina, quiero tener esa doctrina de Dios mi Salvador. ¿Cómo la recibo? Pues eso también es un énfasis bastante grande en Tito. ¿Qué nos dice Tito? Dice que el pastor, primeramente, o los líderes de la iglesia, deben enseñar, predicar, exhortar, ¿verdad? Los líderes, primeramente, son los que nos van a hacer llegar la sana doctrina, ¿verdad? ¿Qué implicación tiene esto para nosotras como mujeres? Pues yo no soy pastor, claro que yo no soy pastor, entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted? Exponerse a la predicación cuando se da. Para poder exponerse a la predicación, ¿qué tiene que hacer? Llegar a la iglesia, ¿verdad? Tenemos que llegar a la iglesia. Cada vez que se enseña y se predica la palabra, que usted físicamente pueda llegar, debe estar aquí o en su iglesia. Yo sé que vienen hermanas de otras iglesias, ¿verdad? Debe exponerse a la enseñanza y la predicación. Y principalmente debe ser la predicación de su pastor o de sus líderes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la confianza de que es una doctrina sana. Entonces no se ponga a escuchar cualquier predicador que encuentre en internet. Hay algunos buenos, pero pregúntele a su pastor o a alguno de los líderes. Hermano, hay un predicador en internet que a mí se me hace muy bueno, pero quiero estar segura, ¿verdad? ¿O qué predicador me recomienda que yo pueda escuchar cuando estoy cocinando? Quiero exponerme a la palabra. ¿Qué me recomienda? ¿Por qué? Porque no es cualquier doctrina. Es la doctrina sana de la palabra de Dios. Sus líderes pueden ayudarles a saber qué fuentes, ¿verdad? Qué medios puede usar para que le llegue la sana enseñanza, la sana doctrina. Entonces, esa predicación y enseñanza es muy importante. Esto también implica que, por ejemplo, estamos en un culto y siempre hay personas, bueno, yo también asisto a una iglesia y pasa lo mismo en todas las iglesias. Llegan a la mitad de la predicación. Es que se me hizo tarde, es que es domingo y queríamos almorzar rico antes de venir, ¿verdad? Puros pretextos, ¿verdad? Tiene que ser una prioridad estar aquí toda la predicación. De hecho, mejor también la adoración, ¿verdad? Para preparar nuestras mentes para recibir la palabra. La enseñanza y la predicación para las mujeres es vital. Yo necesito que un líder espiritual me predique, me enseñe, me instruya en la palabra. Entonces, hermanas, les animo, no falten a los cultos, no falten a las enseñanzas, participen en cada enseñanza que tengan oportunidad de participar, siempre y cuando están seguras de la fuente, ¿verdad?, de esa enseñanza. Puede ser también en internet, pero con cuidado, ¿verdad?, con cuidado. Inciso C, ¿hay doctrina que no es sana? Pues sí, ¿verdad? Y Pablo se refiere a esto, especialmente en el capítulo 1, leímos varios versículos del 9 al 16, donde él habla de falsos maestros, de fuentes no buenas, ¿verdad?, de doctrina. Y es curioso porque a veces esa falsa doctrina viene de hermanos dentro de la iglesia que son divisivos, que se oponen al pastor, que dicen cosas por ahí entre los otros hermanos que crea división. Tengamos cuidado, hermanas, porque las mujeres somos bien buenas para esto, ¿verdad? Criticamos y hasta la corbata que llevó el pastor, ¿verdad? Somos bien buenas para hacer esto. Entonces, las personas que crean división, que debaten y discutan solamente por que les gusta debatir, por crear división, no nos ayuda, ¿verdad?, en la sana doctrina.
Y pues no tenemos tiempo para extendernos en este punto, pero la responsabilidad del pastor es refutar y reprender. No solamente a los de afuera, hermanas. A veces a nosotras también nos van a tener que reprender y refutar. Entonces, si usted está hablando con alguien y dice algo y es una hermana o un hermano y le dice, hermana, yo creo que no, hermana, pues no se ofenda, porque debemos de ser corregidas en nuestra doctrina, ¿verdad? Entonces, a veces el pastor o los líderes o incluso alguna hermana va a tener que llamarnos la atención de que alguna creencia que tengamos no es correcta. ¿Ok? Entonces, esa es otra aplicación de que la doctrina que no es sana no siempre viene de afuera. A veces viene de nosotros mismos y necesita ser reprendida y refutada, ¿verdad? Para nuestra salud espiritual. Entonces, recordemos que la sana doctrina tiene que ser limpia y tiene que protegernos. Y a veces es también reprendiendo el error. Inciso D, ¿qué debo hacer yo con la sana doctrina? Y ya mencionamos, ¿verdad? Obviamente lo debemos escuchar, pero también nosotros podemos leer, estudiar, meditar, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo? Inciso D. Podemos aplicarlo a nuestras vidas. Y también quería llamarles la atención al Tito 2:1, porque viene justo, ¿verdad? Al principio del pasaje que se enfoca en las mujeres. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo. Esa palabra habla es como conversación. Sí, Pablo le está diciendo a Tito, pero le está diciendo a Tito que entre todos los hermanos, porque luego empieza a nombrar que hermanos mayores, hermanas mayores, jóvenes, ¿verdad? O sea, que entre todos debemos hablar la sana doctrina. Esto no es enseñar, no es la palabra enseñar o instruir. Es como conversación normal. Y esto me recuerda a un pasaje, no sé si te recuerda a ti, de Deuteronomio 6 y 7, que es un pasaje muy conocido. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantar o cuando te levantes, ¿verdad? Esto es atesorar la palabra en mi vida. No solamente es el domingo cuando voy a la iglesia, sí necesito esa predicación y enseñanza, claro que sí, pero no solamente es eso, es atesorarla en mi vida, en mi corazón, es hablar de ella con mis hijos, con mi esposo, con mis vecinos, con el que me escuche, ¿verdad? Porque la estoy atesorando en mi corazón. Y hablar de la sana doctrina es algo que muchas veces no tenemos ese hábito, como que nos da pena, o a lo mejor creemos que pues es que yo nada más soy una hermanita de la iglesia, pues yo qué voy a decir. No es enseñanza, no estamos hablando de que tienes que sentarte con alguien y enseñar. Es que estás tan llena de la palabra que te sale por los oídos y por los ojos y por la boca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tú hablar de la doctrina? O sea, de la verdad de la palabra, en tu casa, con tu familia, entre hermanas en Cristo en la iglesia. No tenemos que hablar solamente de los precios en el súper y del clima, ¿verdad? Podemos hablar de lo que estamos aprendiendo y viendo en la palabra, de la predicación que escuchamos, pero no la criticamos, ¿verdad? Hablamos de lo que nos habló y de lo que Dios nos está enseñando. Esto es un hábito que debe estar en nuestras vidas, hablar y atesorar la palabra de Dios. Es algo muy importante. Entonces, el punto es que la sana doctrina, la enseñanza de la palabra, tiene que regir mi manera de pensar, ¿verdad? Tiene que ser escuchada, creída, valorada en mi vida. Y tenemos que permitir que haga su obra, que después de que haya salvado y transformado mi corazón, empieza en mi mente, ¿verdad? Recuerda que la doctrina tiene que transformar la mente. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto. Siguiente punto es la mente sana. Tenemos que tener una mente sana. Ya vamos en la número 2, ¿verdad? Y ese espacio que está al lado de ahí donde dice mente sana, quiero que escribas la palabra sofrón. Es con PH, ¿verdad? Porque es una palabra que viene del idioma original. Esta palabra es muy repetida también en Tito.
pero claro, no en su forma griega, ¿verdad? No dice sofrón tu Biblia. Pero la palabra original, sofrón, y sus varias formas, aparece 6 veces en el libro de Tito. Desafortunadamente, no se percibe mucho ese efecto de repetición porque no se traduce siempre igual. Y esto no pasa solamente en español, pasa también en inglés. Inglés es mi primer idioma y yo estudio muchas veces en inglés y es exactamente lo mismo. En una lectura normal, en mi Biblia en inglés o en español, yo no veo el patrón de repetición tanto porque esta palabra se traduce diferente. Por ejemplo, les voy a indicar dónde, si tienes tu Biblia abierta en Tito, puedes ver o simplemente escuchar. Por ejemplo, en el versículo 1:8 se menciona como un requisito del obispo o del anciano, el pastor, y se traduce sobrio. ¿Sí lo ven? Ok, en el 2:2 se usa para describir al hombre anciano. Ahí viene una palabra sobrio, pero ese no es. Es la palabra que se traduce prudente. ¿Sí lo vieron? Ok, entonces hay otra palabra que traducieron sobrio ahí. Esta palabra se traduce prudente. Interesante. En el 2:5 también se traduce prudente para la mujer joven. En el 2:6 también prudente para el hombre joven. Y luego en el 2:12, donde dice cómo deberíamos de vivir en este siglo, sobriamente, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Sobriamente. Entonces ahí está otra vez la palabra sobria. Y luego otra versión de esta palabra aparece en el 2:3. Y es la palabra donde dice que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes. Y esa palabra enseñar es la misma palabra, pero en forma de verbo. En lugar de una descripción de la persona, es como una acción. Qué curioso, ¿no? Entonces, este efecto, o sea, es obvio que para Pablo esta era una cualidad muy importante, pero a veces a lo mejor no lo percibimos por las traducciones que tenemos. Y yo pienso que una de las razones por qué no se traduce siempre igual es porque es una de esas palabras que no tiene una traducción exacta al español ni al inglés. Es como que tiene tanto significado empacado en esa pequeña palabra que no pueden con una sola palabra describirlo. Entonces los traductores tienen que escoger lo que ellos creen que es la mejor traducción en cada instancia. Yo como persona bilingüe entiendo esto, porque hay veces que hay una palabra que la sé en inglés y no tengo que decir toda una frase en español para describirlo. O hay palabras en español que si usted estuviera en mi casa un día, a lo mejor donde hablamos inglés entre nosotros, mi esposo y yo, pero de repente usted escucharía palabras en español, porque hay ciertas palabras en español que no encontrábamos la traducción en inglés, y como los dos hablamos los dos idiomas, pues ahí tiramos la palabra en español. Entonces, como persona que habla 2 idiomas, entiendo este problema, ¿verdad? Que a veces hay un significado que realmente no le puedes poner el dedo. Y creo que ese es el problema con esta palabra, ¿verdad? Por eso se traduce de maneras muy diferentes. Es muy común que se traduzca también en otra literatura o en otras traducciones como dominio propio, esta palabra. Y también es una buena traducción de la palabra, pero hay otras palabras hay otra palabra que se traduce dominio propio. Por ejemplo, en la lista de cualidades creo que es el obispo, hay otro que dice dueño de sí mismo, que es como dominio propio. Entonces, esta palabra tiene tanto significado que es difícil de expresarlo en una palabra. Pero lo que sí quiero explicarles es que es una palabra compuesta, que tiene 2 partes, el sof, ¿verdad? Y el fron. Y básicamente esas 2 partes significan salvo o sano y mente o perspectiva. Entonces necesitamos una mente sana o salva, una perspectiva sana. Y esta es la idea básica, original de esta palabra sofrón. Y es una palabra rica que tiene mucha aplicación para nosotros. La sana doctrina puede salvar nuestra mente. Puede producir en nosotras una mente sana, una mente salva de sí misma, ¿verdad? Controlada. Cada creyente
debe pasar un proceso, es un proceso lento, que dura toda la vida, que la palabra, la doctrina va cambiando y salvando literalmente nuestra mente para que sea sana. Yo quiero una mente sana, ¿verdad? Yo sé que todas queremos eso. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo es una mente que está bajo este proceso, ¿ok? Y esa mente se caracteriza por ser, inciso A, controlada. Inciso A es controlada. Yo creo que vivimos en una sociedad totalmente descontrolada, ¿verdad? Donde vivimos según los deseos, según los caprichos, los antojos, y realmente no nos enseñan, muchas veces desde chiquitos, a tener una mente controlada. Y es muy importante. Por eso muchas veces se traduce esta palabra dominio propio. Porque el dominio es el control, ¿verdad? Es controlar, debemos controlar nuestra mente. Esto también va en contra, especialmente para las mujeres mayores, va en contra de la idea que pudiéramos tener de que ya mis hijos crecieron, yo ya hice mi trabajo, que ahora me cuiden a mí, yo me voy a relajar y ver mis novelas, ¿verdad? Como que esa idea de que ya me jubilé de la vida, ¿verdad? Y quizás no del todo, pero podemos empezar a tener esa tendencia. Hicimos mucho trabajo con nuestros hijos chiquitos y ya crecieron, quizás, y ya no están en la casa o pueden hacer las cosas por sí mismos y ya como que relajarse. Y no, o sea, como mujeres cristianas nunca deberíamos de llegar al punto donde sentimos que, bueno, yo ya hice lo mío, ¿verdad? Yo ya ahora merezco descansar y que me atiendan a mí. No, ¿verdad? Y esa mentalidad afecta a nuestra mente. Y podemos relajar nuestra mente en lugar de tener más control, esforzarnos por controlar nuestra mente. Y recuerden que la palabra, la sana doctrina es la que tiene que ser, la que tiene que estarnos transformando, ¿verdad? No es porque yo voy a decir, voy a controlar mi mente, ¿verdad? No es eso. La palabra, la sana doctrina produce esto en nosotras. Inciso B, también esta mente se caracteriza por ser frenada. Frenada. De hecho, esa parte de la palabra sofrón viene de la palabra que se usaba para frenos. Literalmente para los frenos. Y es la idea de poner un freno a las pasiones y deseos. Y yo creo que para las mujeres esto es bien difícil, por ejemplo, a lo mejor en la comida, ¿verdad? Es que se me antoja, ¿verdad? Somos bien antojadas muchas veces, especialmente, por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿verdad? No, lo que se le antoja se le tiene que dar, ¿verdad? Porque pues está embarazada y pobrecita. Y es como esa idea de que pues si se me antoja me la tengo que comer, ¿verdad? Y no, o sea, la palabra dice que nuestros deseos y nuestras pasiones necesitan un freno. Y podemos casi imaginarlo físicamente, ¿verdad? Como esos frenos de mano, ¿verdad? Que uno pone, ¿verdad? Levantas la palanca así, o sea, podemos sentir en nuestra propia vida que a veces necesitamos poner el freno, ¿verdad? Aplicar el freno. El freno tiene que empezar aquí. Si no empieza aquí, yo no voy a poder parar de dar lugar a mis pasiones y deseos. Tiene que ser un proceso que viene primeramente en la mente. Y la verdad es que muchas mujeres están en problemas muy graves el día de hoy porque no pusieron freno a sus deseos y pasiones. Podemos hablar de deseos sexuales, podemos hablar de deseos alimenticios, como mencionamos, podemos hablar de deseos materialistas, de querer más dinero, una casa más grande, un carro, y los resultados de haber perseguido esos deseos y pasiones ahora son tristes. Y yo creo que todas podríamos identificar, no importa nuestra edad o los años que tengamos en el Señor, podemos identificar cosas en nuestras vidas, resultados o consecuencias de no haber frenado nuestros deseos. Puede ser de salud,
consecuencias de salud, puede ser consecuencias en la familia, hijos que andan perdidos, en parte porque nosotras no pusimos freno a nuestros deseos y no pusimos prioridades correctas, espirituales. Muchas consecuencias que podemos percibir en nuestras vidas por no haber puesto el freno, ¿verdad? Entonces usted puede pensar quizás en áreas de su vida donde sus pasiones y deseos, usted no las pasa por el filtro de la doctrina sana, ¿verdad? Usted no se detiene a pensar, ¿esto va de acuerdo con mi doctrina que yo digo creer? Yo digo creerla, pero la estoy viviendo, y este deseo que yo quiero cumplir, ¿va de acuerdo con esa doctrina? Tengo que preguntarme, ese es el freno, así aplicamos el freno, nos paramos a pensar y pasarlo por ese filtro, ¿verdad? ¿Cómo esto me ayuda a vivir la sana doctrina? Es una idea de moderación, ¿verdad? También, inciso C, la mente sana se caracteriza por ser sólida. Sana, la razón por qué repetí la palabra sana es porque esta palabra que pongo aquí en el inciso C es la misma palabra sana que vimos hace rato. La palabra sana que está en Sofrón, la mente sana, es como salva. Es como esa idea más de salva. Entonces, aquí quiero enfatizar que esta mente se va a caracterizar por ser sana en el sentido de limpia, higiénica, ¿verdad? Pura. Y también va a ser sólida, que no se mueve, que no es llevada por los vientos y los cambios, que es sólida, ¿verdad? Que está fija en el lugar donde debe estar. Esa es la idea de esta mente que se caracteriza por ser sólida. Es una mente que limita su propia libertad. No es una mente que dice, libre soy, ¿verdad? Como todas las niñas les gusta cantar. No, esta mente dice, yo me limito. Yo sí soy libre en el Señor, ¿verdad? Soy libre en el Señor. Pero eso no quiere decir que yo voy a ejercer mi libertad para hacer lo que yo quiera, sino que yo voy a permitir que esa doctrina sana afecte mi forma de pensar y que produzca en mí una habilidad de limitar mi libertad para vivir el propósito que Dios quiere, para obedecer la sana doctrina, para ser usada en las vidas de otras personas. Y vamos a ver más de eso más adelante cuando hablamos de las relaciones. Y esto es como, en un libro que estaba leyendo, destacaba que eso es como una serie de decisiones que hacemos. ¿Usted sabía que todos los días hace muchas decisiones? Muchas decisiones. A cada rato está haciendo decisiones. ¿Qué voy a almorzar? ¿Que si le voy a gritar a mi hijo esta vez? ¿O si le voy a hablar bien? ¿Si le voy a hacer la cara esa de a mi esposo, verdad? ¿O si voy a controlar? Ok, muchas decisiones hacemos todos los días. Y esta habilidad, o sea, esta cualidad de la mente sana, del sofrón, es que yo limito mi libertad y que yo hago las decisiones informadas por la sana doctrina, en lugar de informadas por mis propios deseos. No sé si me explico con esa idea. Que mis decisiones, yo las puedo... Es como si yo tomara a mí misma y me echara un paso atrás. Y yo pudiera ver la situación que estoy viviendo en ese momento sin considerarme a mí misma. Solo considerando lo que Dios dice y lo que otros necesitan. Es como quitarme a mí misma del cuadro, ¿verdad? Y poder decir, bueno, lo que yo necesito o quiero en este momento no importa. Quiero hacer una decisión basada en lo que Dios dice. Y esto requiere práctica. Esto no es algo natural. Nunca es natural olvidarme de mí misma. Jamás es natural. Todos nacemos muy egoístas, ¿verdad? Y muy centradas en nosotros mismos. Entonces, esto es un hábito, decisiones diarias. Cada día estar haciendo más decisiones
que ayer correctas, ¿verdad? Más decisiones basadas en lo que Dios dice y lo que Dios quiere en lugar de lo que yo quiero. Voy limitando mi propia libertad para vivir conforme a la doctrina de Dios. Y esto es algo que requiere esfuerzo, requiere tiempo, pero realmente es algo imposible para nosotras hacer. Es imposible que yo decida que yo voy a vivir así y que yo pueda hacerlo. Necesito algo más. Y en Tito 2, del 11 al 12, nos dice, de hecho el versículo anterior es nuestro versículo lema, ¿verdad? Para que podamos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Luego dice 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña? ¿Qué es lo que nos da la enseñanza? La gracia, que viene en el versículo anterior. La gracia de Dios y la salvación que Él me ha dado me enseña a renunciar la impiedad y los deseos. ¿Qué me enseña a renunciar a esos deseos que me controlan? La gracia en el Evangelio de Dios. Y también es el Espíritu Santo. El Espíritu tiene que darnos ese poder. Y realmente, hermanas, no vamos a poder hacer esto por nosotras mismas. Esta mente que yo quisiera tener, una mente controlada, frenada, sólida, que cada decisión que yo hiciera cada día estuviera bajo el control del Espíritu Santo, solo es posible cuando yo vivo en la gracia del Evangelio de Cristo todos los días. Y aquí regresamos a la idea de la sana doctrina. ¿Qué es lo que me va a dar la habilidad de vivir cada día en el Evangelio, en la gracia de Dios? Va a ser porque yo estoy en la palabra cada día, que estoy meditando, memorizando, que estoy saturada de esa palabra. Y la verdad es que nosotros tenemos que evaluarnos, hermanas. Primero tenemos que evaluar si realmente estamos creyendo en el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Porque usted no va a poder vivir así, según la Biblia, la sana doctrina, si usted no tiene al Espíritu Santo morando. Y no tenemos al Espíritu Santo a menos que tengamos la salvación que Cristo ofrece. Entonces tenemos que venir en fe y arrepentimiento y permitir que Dios limpie nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo y que vaya dándonos esa mente nueva también. En ese proceso de permitir que la doctrina sana esté permeando nuestra mente y cambiándonos. Y esto es algo que Dios quiere hacer en cada creyente. Cada creyente debe tener este proceso en él, en ella, ¿verdad? Y les incluí en la parte de atrás de su hojita, les incluí como una tabla. La mayoría de esto viene de un libro que acaba de salir en español. Creo que tengo de los primeritos que llegaron a México. Este libro se llama Adornadas y la autora Nancy DeMoss, ella desglosa bastante la enseñanza de Tito 2. Aquí es muy buena enseñanza y ella en su capítulo sobre esta palabra sofrón, ella da varias características y yo la encontré tan útil para mí personalmente que yo puse algunas cosas aquí, están aquí también en la pantalla. Y para terminar esta primera sesión, quiero que consideremos algunas de las cosas que están en esta hoja. ¿Todas encontraron la tabla ahí en su hoja? ¿Sí? Porque quiero que entendamos de una manera práctica a qué nos referimos con esto de la mente sofrón, ¿verdad? Aparte de aprender una palabra nueva, bien padre, ¿verdad? Sofrón. Ahora puede ser como clave aquí en la iglesia, ¿verdad? Hermana, ¿cómo va con su mente sofrón?
¿verdad? Ya, los hermanos no van a saber de qué estamos hablando, pero nosotras sí, ¿verdad? Ok, entonces, yo quiero ser una mujer sofrón, con una mente salva, con una mente sana. ¿Y cómo se ve muchas veces si la mujer no es así? Por ejemplo, la primera línea dice impulsiva. ¿Qué significa cuando alguien es impulsivo? Que no piensa antes de actuar. Aventado, podríamos decir, ¿verdad? Una buena palabra mexicana. Aventado. Si decimos que alguien está aventada, no piensa, se avienta, ¿verdad? A lo que sea. Y realmente está bien si eres una persona que le gusta la aventura y quiere tirarse en una paracaídas, tienes que ser aventada, ¿verdad? Pero en la vida práctica y diaria, el cristiano, la creyente, no debe ser aventada, porque no es una persona controlada. Y el opuesto es que la mujer sofrón se contiene. Cuando alguien me dice algo y siento esa, ¿verdad? Ese fuego interior que se levanta y quiere salir en palabras fuertes, me contengo, ¿verdad? Esta mujer se contiene, se controla, ¿verdad? Pues son las respuestas. Muchas veces en la casa es donde menos practicamos esto, ¿verdad? Con los hijos, con el esposo, con los padres, donde menos tenemos control, ¿verdad? Sofrón, es donde menos tenemos sofrón, porque quizás delante de otras personas podemos poner como un poquito de fachada o controlarnos más por la reputación que tenemos, ¿verdad? Queremos guardar nuestra reputación. En la casa es el verdadero yo, ¿verdad? Soy el verdadero yo. Entonces, esta mujer no es impulsiva, se contiene. Voy a brincar, por ejemplo, a la frase que dice, ¿cómo me afecta a mí? Esta mujer piensa en todo lo de la vida, piensa en cómo le afecta a ella primero, la mujer que no es sofrón. Todo lo que sucede, todo lo que le dicen, todas las circunstancias, ella primero piensa en ella misma. Pero la mujer sofrón, ¿se acuerdan que dijimos que ella puede separarse un poquito de la situación y decir qué es mejor para la otra persona, qué quiere Dios? Entonces la mujer sofrón dice, ¿cómo afecto yo a otros? No cómo me afectan a mí, sino cómo yo estoy afectando a otros. Y se analiza ella misma para poder cambiar. Vamos a brincar al que dice manipuladora. Uy, ese sí. No, mejor brincamos. Manipuladora. Las mujeres somos expertas manipuladoras, expertas. En parte porque somos muy perceptivas. Quizás los hombres tienden a ser un poco más enfocados en su meta. Ellos no se molestan porque alguien dijo esto y alguien dijo, ¿verdad? Ellos enfocados en su meta, pero nosotras vemos todo, vemos cosas que ni existen, ¿verdad? Creamos falsas realidades en nuestra mente y manipulamos, tendemos a manipular la situación. Quizás decimos medias verdades para que se haga lo que nosotros queramos, porque sabemos que si dijéramos toda la verdad, a lo mejor no conseguiríamos lo que queremos, ¿verdad? Muchas maneras en que las mujeres somos manipuladoras, pero la mujer sofrón dice, yo no tengo que controlar. Yo no necesito que todo salga para bien para mí. Yo tengo otras metas, ¿verdad? Yo puedo controlar mis pensamientos y mis ideas, y es el opuesto a manipuladora es entregada. Pero ¿a qué está entregada? Ahí dice, está entregada al Señor. Confía en que Dios actúa. Si yo confío que Dios actúa, yo no tengo que manipular. Si yo confío que Dios puede cambiar a mi esposo, entonces yo no tengo que manipular a mi esposo. ¿Verdad? Si yo confío en que Dios puede cambiar y actuar en las hermanas de mi iglesia, yo no tengo que andarlas manipulando, ¿verdad? Hay muchas áreas de la vida donde esto aplica. Entonces, el opuesto a la mente no sofrón que manipula es la mente entregada. ¿Entendemos cómo funciona esta lista de cualidades? Ok, esto es lo que quiero hacer. Ahorita vamos a terminar para tomar un tiempo de descanso y desayunar o almorzar.
Entonces, pero 5 minutos, quiero que tomemos 5 minutos nada más, una persona con otra persona, 2 personas juntas nada más, si se puede solo en 2. Yo quiero que vean rápidamente esta tabla y que identificas un área, solamente una ahorita, porque probablemente te ves ahí en todas, ¿verdad? Yo sí, yo me veo aquí en todas, pero por ahora una, y luego lo llevas a la casa y se lo enseñas a tu esposo y dices, ora por mí, ¿ok? Pero ahorita mismo, y después les voy a explicar por qué esta actividad ayuda también en las relaciones en la iglesia, pero ahora mismo queremos tomar 5 minutos, oras con la persona con la que te tocó, y no tenemos que movernos, podemos hablar con la que está ahí al lado, ¿verdad? Si es posible. Tú le vas a compartir a la hermana cuál área aquí tú crees que tú necesitas ayuda, como confesión pública, pero solo con una hermana, ¿ok? Y ella te va a compartir a ti. Tú vas a orar por ella va a orar por ti. Nada más, ¿sí? Vamos a tener este pequeño dinámica, ¿verdad? Porque queremos ayudarnos unas a otras, ¿ok? Entonces, tomamos 5 minutos y cuando terminan esos 5 minutos, quizás la hermana Perla sube a dar instrucciones para lo que continúa, ¿ok? Entonces, yo quiero cerrar este tiempo en oración. Y luego ustedes toman sus 5 minutos para hacer esta actividad. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí quedó claro?